Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, viernes 30 de octubre, siendo ya las 5 en punto de la tarde, vamos a dar inicio. El tema programado para el día de hoy es el manejo de sistemas de valoración aduanera de mercancías. ¿Ok? Hoy día vamos a enfocarnos entonces a conocer un poco más a fondo sobre el sistema de valoración aduanera de mercancías, para lo cual vamos a hacer mención a los procedimientos de valoración aduanera. Pero inicialmente vamos a conocer cómo es que se levanta una duda razonable lo de que se lleve a cabo un proceso de valoración. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Voy a estar a cargo del desarrollo de este webinar. Para que me conozcan un poco mejor, yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones privadas. Ejerzo la docencia en algunas universidades e institutos licenciados por Minedu y Sunedu. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, vamos a comenzar. Punto importante que debemos tener en cuenta antes de hablar de cuál es la importancia de valoración y cuál viene a ser el proceso en el cual se levanta la duda razonable. Debemos tener en cuenta que existen dos tipos de valores, para la administración aduanera y para el aspecto netamente comercial. ¿Ok? En primer lugar, punto importante que hay que diferenciar, qué es el valor aduanero y qué es el valor comercial. El valor comercial viene a ser el monto total de divisas que figura en una factura comercial, en un contrato de compra-venta, en una orden de compra, una orden de venta, en una cotización o en una factura pro forma. ¿Ok? El valor comercial entonces viene a estar configurado por un monto total de divisas, el cual aparece registrado como tal o en el contrato de compraventa internacional, en una orden de compra y una orden de venta, o directamente en la factura comercial. Ese valor comercial viene a ser un monto fijado de forma bilateral, mutuo acuerdo, entre el consignante y el consignatario. ¿Cómo es que se coloca ese monto en el contrato, en la orden de compra, en la orden de venta o en la factura? Ese valor comercial, ese monto total de divisas, aparece vinculado a un Incoterm. Recordemos que siempre los precios, en este valor comercial que aparece en el contrato, en la orden de compra, orden de venta o en la factura, van a ir siempre vinculados a un Incoterm. ¿Y cuál es la forma correcta en la cual debemos consignar ese valor comercial de la mano con los Incoterms? En primer lugar, debemos colocar información vinculada al monto. Información vinculada al monto. Por ejemplo, $35,000. Luego sigue el nombre del Incoterm, $35,000 FOB. Luego sigue el del Incoterm que se ha utilizado, $35,000 FOB 2020. Y después de la versión sigue el punto de entrega de la mercancía, $35,000, términos FOB 2020, APM Terminals. ¿Qué quiere decir? El valor comercial de ese contrato, factura, orden de compra u orden de venta me indica que la mercancía tiene un valor de $35,000 norteamericanos, ya me está mencionando la divisa, asociados al Incoterm FOB, Free on Board, o puesto la mercancía sobre el buque, bajo las condiciones de los Incoterms de la versión 2020, y para ser más preciso, después de la versión del Incoterm aparece el punto de eso mencionamos, APM Terminals. La mercancía es entregada en el APM Terminals, en el terminal portuario. Si quieres ser más preciso aún, pones el nombre de la línea naviera. Toda esta información viene a contexto para configurar el valor comercial. Dicho valor, obviamente, proviene de una negociación inicial entre el consignante y el consignatario.
una negociación libre en la cual se pueden haber tenido en cuenta muchos otros factores, como por ejemplo, volumen de compra, cantidad, lo cual llevaría a reducir el precio de venta, exclusividad, algunas cualidades especiales de la mercancía, tal vez viene a ser una mercancía la cual ha sido elaborada o producida a detalle, es decir, a pedido, con medidas y condiciones en cuanto a insumos muy exactas o precisas. Todos estos tipos de variables influyen al momento de configurar ese valor comercial. Pero finalmente el valor comercial viene a establecerse cuando hay un acuerdo vinculante entre consignante y consignatario. Hasta este momento hemos definido lo que es el valor comercial. Vayamos a definir ahora el valor aduanero. El valor aduanero tiene un contexto completamente diferente al valor comercial. El valor comercial, si bien es cierto, depende de un proceso de negociación, depende de un mutuo acuerdo entre consignante y consignatario, el valor aduanero depende de la administración aduanera. El cálculo de ese valor aduanero depende de la administración aduanera. Esto en primera instancia. Entonces, el valor aduanero no siempre va a ser el valor comercial. Depende mucho de cómo se calcula el valor en aduanas, el famoso valor aduanero o también denominada base imponible. A ver, los que están conectados, chicos, caballeros, señoritas, en el chat, ¿cómo hago para calcular mi valor en aduanas o base imponible? Rapidísimo, escríbame, caballeros, señoritas. ¿Cuál es el valor en aduana o base imponible? ¿Cómo calcula la administración aduanera? A ver, Fabio, muy bien, perfecto. Los demás, Katia, Limber, Nancy, Sandro. Muy bien. Recordemos lo siguiente. Para poder definir correctamente el valor aduanero, lo que tenemos que hacer, Fabio, correcto. Lo primero que tenemos que hacer, si es que no sabemos esto, es recurrir a una imagen mental, una imagen que hayamos tenido grabada de una DAM, de un formato A de la DAM. En el formato A de la DAM, en la sección número 6, aparece el valor en aduanas o base imponible. ¿Cómo se calcula ese valor en aduana o base imponible? Ese valor en aduana o base imponible, cuando hablamos de un proceso de importación para consumo en el formato A en la sección 6, se configura en base al valor FOB, el flete internacional, el seguro de mercancías y adicional a esto se consideran también los ajustes, que pueden ser positivos o negativos. Y justamente los ajustes son los que vamos a ver el día de hoy, en base a la evaluación aduanera. Recuerda nuevamente, ¿cuál es el valor aduanero o base imponible para el pago de tus tributos en una importación para consumo? Fuente de información, el formato A de la DAM, la sección número 6, y vas a ver que ahí el valor en aduanas viene a ser el FOB, el flete, el seguro y los ajustes. Sin embargo, este es el valor aduanero para una importación para consumo, pero para una exportación definitiva, el valor en aduana ya no viene a ser el valor CIF más ajustes. Fabio, ¿te acuerdas cuál es el valor aduanero para una exportación definitiva? Perfecto, Fabio. Muy bien, el valor FOB. Así es. Cuando hablamos del valor aduanero para una importación para el consumo, la base imponible o valor en aduana viene a ser el FOB, el flete, el seguro y los ajustes. Sin embargo, cuando hablamos del valor en aduana para una exportación definitiva, el valor FOB viene a ser ese valor en aduanas, ese valor aduanero que igual se consigna en la sección número 6 del formato A de la DAM. Muy bien, esto como punto de partida para el webinar de hoy.
Y entonces, ¿cuál es la importancia de realizar un proceso de valoración aduanera? Es decir, ¿cuál es la importancia de valorar realmente ese monto total que aparece en valor en aduanas y contrastar lo que estás declarando versus lo que realmente tiene registrada la administración aduanera en su base de datos? En primer lugar, esta importancia de la valoración aduanera recae sobre buscar una sana competencia, promover una sana competencia. ¿Por qué? Cabe la posibilidad de que, por ejemplo, es en la factura comercial o en el contrato de compraventa, sea un precio, ¿ok?, de venta por parte del exportador al importador, el cual se encuentra muy por debajo del precio que se configura en el mercado local al cual está siendo exportado. Pero eso puede ser a consecuencia de un margen enorme de importación, es decir, mientras más volumen, obviamente el precio va a ser mucho menor. Mejores condiciones de mercado para el importador. Sin embargo, esto es tolerable hasta cierto punto, porque podría provocar que ya no exista una sana competencia en el mercado local o nacional donde se comercializa la mercancía. Otro dato importante es el hecho de que la administración aduanera mantenga una estadística actualizada del valor de las mercancías. Otro punto importante es que se desarrolle la construcción de un banco de datos en el cual se puede evaluar la fluctuación del valor de la mercancía, de ese valor en aduana en el tiempo, la protección a la industria nacional, para evitar que una mercancía entre con un valor por debajo del mercado y que sea una competencia, entre comillas, desleal a la industria nacional. Otro punto importante para la valoración aduanera es el hecho de que la administración aduanera, gracias a la valoración aduanera, puede recaudar los tributos de manera correcta. Y la base de cálculo para tributos aduaneros puede ser sometida a algún ajuste. Esto que vemos acá es, en un resumen, los puntos principales para desarrollar un proceso de valoración aduanera. Vamos un poco más a fondo a revisar la información de la valoración aduanera. En primer lugar, existen 6 métodos, ¿ok? Existen 6 métodos bajo los cuales se puede realizar un proceso de valoración aduanera. Estos métodos se trabajan de manera ordenada. No puedes llegar al tercero si antes no has pasado por el segundo o por el primero. Tienes que pasar por un proceso de valoración aduanera de manera ordenada en sentido descendente o valoración creciente, ¿no? De la primera, la segunda, tercera, cuarto, quinto, hasta el sexto método. Eso en primera medida. El método número uno está respaldado por el artículo número 1 y número 8 que vamos a ver dentro de unos momentos, relacionado a la valoración de la transacción de mercancías importadas. Es decir, el primer método se orienta a poder, el valor de esa mercancía es el valor correcto en el mercado. ¿En base a qué? A la transacción, a la movilización de divisas que ha realizado por la adquisición de este lote de mercancías. Se enfoca sobre todo en contrastar cuánto pagaste, los documentos que evidencian ese pago, esa transferencia y la información que has declarado sobre ese valor de mercancías. El método 2 y el método 3 se utilizan cuando no tienes una referencia igual a la mercancía que vas a someter a valoración, sino que vas a tener que recurrir en primera instancia a realizar un cotejo o una valoración aduanera en base a mercancías idénticas, las cuales van a ser tomadas como referencia. En el peor de los casos, si no existen mercancías idénticas, trabajarás con mercancías similares. Y hasta aquí, hasta el tercer método, es que se agotan las alternativas de realizar la valoración aduanera, comparando tu declaración de mercancías, la valoración que tú declaras
frente a una mercancía que ingresa del mercado internacional al mercado nacional. Profesor, pero se olvidó del cuarto, quinto y sexto método. El cuarto, quinto y sexto método son métodos de valoración aduanera, pero que ya no guardan relación directa en un proceso referencial o comparativo con mercancías que vienen del mercado internacional al mercado nacional. El cuarto, quinto y sexto método me sirven para realizar un proceso de valoración aduanera, pero ya dentro de nuestro territorio nacional. Y hablamos ahí del método de valor deducido, el valor reconstruido y finalmente el último recurso. Esto en términos generales. Pero ahora vamos a conocer un poco más de cuál es el punto que determina, el punto principal que determina que sí o sí vas a tener que pasar o vas a tener que afrontar un proceso de valoración. Y aquí tenemos la duda razonable. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Para que se lleve a cabo un proceso de valoración aduanera de mercancías, primero la administración aduanera debe haber generado una duda razonable. ¿Ok? Primero, debe existir una sospecha por la cual el vista de aduanas, habiendo identificado esa sospecha o ese punto en el cual no hay mucha seguridad para dar fe de tu declaración, te levante una duda razonable. Sin embargo, recordemos lo siguiente. Para que exista una duda razonable, para que exista una duda razonable, uno de los primeros pasos es que te haya tenido que sí o sí ser asignado un canal rojo, un canal de control rojo. Canal de control rojo en el cual la administración aduanera designa a un vista de aduana, a un funcionario de la administración aduanera, a que pueda realizar un aforo físico de la mercancía declarada. Se está realizando un proceso de exportación, tan pronto internas la mercancía en el almacén y se queda lista para que sea despachada finalmente cuando llegue en medio de transporte, mientras esté en el almacén se ejecuta ese canal rojo. Y si fuera en una importación, tan pronto llega tu mercancía en el buque, es direccionada a un almacén temporal, donde va a tener que pasar por el canal de control rojo. Si es que te hubiera tocado este canal, claro, ¿no? Que es un requisito para que él pueda realizar la revisión física de la mercancía o el aforo y contrastar esa mercancía, la cual está viendo de manera directa con la información documentaria que posee en sus manos. Entonces, en primer lugar, para que haya una duda razonable, debe haber un aforo físico, una revisión de tu mercancía de manera física y debe ser contrastada esa información versus la información que declaraste. Pero para que pueda suceder este aforo, se tiene que haber asignado un canal rojo. Tienes que haberte hecho merecedor a un canal rojo, un canal de control rojo. Y para que te toque un canal rojo, en base al modelo probabilístico de asignación de canales de control, en la actualidad no puede haber más de un 15% de canales rojos asignados al día del total de despachos que se tramiten en ese mismo día. ¿Qué quiere decir? Del total de despachos que se tramitan el día de hoy, no más del 15% de esos despachos puede tener canal rojo. ¿Qué quiere decir? Que has tenido que ser bastante piña como para que te toque la asignación de ese canal rojo. ¿Y cómo me asignan el canal rojo, profesor? En la actualidad se desarrolla o se evalúa un modelo probabilístico. ¿En qué consiste ese modelo probabilístico, profesor? La administración aduanera tiene mapeadas 32 variables. Acuérdate de esto, la administración aduanera va a tener mapeadas 32 variables. 32 variables, de las cuales al azar va a elegir solamente 6 variables y va a jugar con esas 6 variables. Si una o dos levantan sospecha, todavía te podría tocar un canal verde. 3 o 4 levantan sospecha, canal naranja. Pero basta con que 5 o las 6 variables estén en contra, les da por hecho que te va a tocar un canal rojo. Entonces, ¿en base a qué se asignan los canales rojos? En base al famoso modelo probabilístico.
¿En qué consiste el modelo probabilístico? La administración aduanera tiene 32 variables, las cuales ya han sido identificadas, mapeadas, y al azar va a elegir 6 variables. De las 6, basta con que una o dos estén en contra, todavía podrías estar en un canal verde. 3 o 4, canal naranja. 5 o 6 están en contra, canal rojo. Pero recuerda que no puede ser más del 15% de despachos declarados en un solo día, en un mismo día. ¿Por qué, profesor? Si se supone que a más canales troll, en teoría sí, pero se generaría un cuello de botella. Y no es lo que busca la administración aduanera. Generaría demasiados retrasos. Además, acuérdate que existe dentro de la Ley General de Aduanas un principio, que es el principio de buena fe y presunción de la veracidad. Si la administración aduanera no te asigna el canal rojo ahora para poder revisar tu mercancía antes de nacionalizarla o antes de embarcarla, la administración aduanera tiene hasta un plazo de 2 años para poder auditarte. Ir a tu local, tocar la puerta y pedirte los documentos con los cuales trabajaste. E inclusive la actualización de tus inventarios en base a esa mercancía importada o exportada. Y es ahí donde descubre tu mentira o tu engaño. Y si no quieres darle los documentos, tampoco se complica porque va a ir a pedirle esos documentos a los operadores de comercio exterior con los cuales trabajas. Muy bien, aquí hemos hecho un poco más de énfasis en la asignación de ese canal rojo. Continuamos. Entonces, ¿debió haberse asignado un canal rojo? Sí. En el canal rojo va a llevarse a cabo un proceso de aforo físico de las mercancías en el cual va a participar el agente de aduanas asignado por la administración aduanera, que viene a ser el vista de aduana, y tu agente de aduanas, el que te representa frente a administración aduanera, ese agente de aduanas que tú contrataste y presentaste ante la administración aduanera por medio del mandato electrónico, para que te represente frente a la administración aduanera. Se asigna el canal rojo. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que pasa? El vista de aduana va a revisar tus documentos y seguido a ello va a romper el precinto de seguridad del contenedor en presencia de tu agente de aduanas. Podrías estar tú también presente. Recuerda que como persona natural también podría ser un auxiliar de despacho o un despachador de aduana. Se abre el contenedor y se contrasta la información. La física versus la información documentaria, la que aparece en tu DAM, en tu declaración. El vista de aduana revisa la información y decide. Duda razonable, sí o no. No hay una duda razonable. Bueno, la mercancía termina siendo aceptada en base al valor que declaraste. Por ende, si ya has presentado tu garantía o pagado tus tributos, la mercancía ya puede ser sometida a levante. El vista de aduana va a informar a la administración aduanera que no te concede una duda razonable, sino que te concede el visto bueno de la mercancía. Por ende, la administración aduanera va a asignarte el levante. Ya puedes acercarte, recoger tu mercancía y disponer de ella de manera libre, siempre y cuando hayas pagado los tributos o hayas presentado una garantía. Y más allá de ello, que hayas cumplido también tu obligación con el almacén, el cual ha estado custodiando tu mercancía y le debes dinero. Muy bien, profesor. Pero ahí no se da la duda razonable. ¿Cuándo surge esa duda razonable? El vista de aduana revisa la información documentaria, la contrasta con la información física y te dice, ¿sabes qué? Agente de aduana del importador, duda razonable. Hay algo que no está bien. Así que no voy a conceder el visto bueno, voy a concederte una duda razonable. El vista de aduana le informa a la administración aduanera y la administración aduanera le notifica al importador y a su agente de aduana que debe ejecutarse un procedimiento de valoración aduanera, producto de una duda razonable. Pero hasta este punto la administración aduanera también es comprensiva, porque sabe que si se ejecuta un proceso de valoración aduanera,
Tu mercancía todavía no podría ser nacionalizada debido a que se va a tener que llegar al valor real de tu mercancía, al valor aduanero real, y recién sobre ese valor aduanero real se tendrán que calcular los tributos, los cuales tendrás que pagar o garantizar. Recuerda que en la actualidad toda importación para consumo involucra una declaración aduanera de mercancías cuando es importación con código 10, pero con despacho anticipado, es decir, los trámites documentarios, el pago de los tributos o la presentación de la garantía deben llevarse a cabo antes de que la mercancía llegue. Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa? Declara una duda razonable. Y la administración aduanera te dice, uy, pero tú ya pagaste tus tributos y has pagado el monto exacto, asumiendo que todo iba a salir bien. ¿Cómo has pagado el monto exacto? La mercancía se queda en el almacén. Mientras, va a pasar por el procedimiento de valoración aduanera. Pero acá viene un punto negativo para ti. Mientras esa mercancía permanezca inmovilizada en el almacén, está ocupando espacio. Por ende, vas a tener que pagarle al almacén. Profesor, ¿y si hubiera presentado una garantía por el valor de las mercancías, por el valor de los tributos, también tu mercancía hubiera quedado detenida en el almacén temporal? ¿Por qué? Porque tu garantía no alcanza a cubrir lo que realmente vendría a ser el valor en aduanas, que recién es un monto al que se va a llegar después del proceso de valoración. Pero acá viene un dato importante. Profesor, ¿y qué pasa si yo he presentado una garantía, pero no por el valor de la mercancía que yo he declarado? ¿Qué pasaría si yo hubiera entregado una garantía en favor de la SUNAT, pero es una garantía mucho mayor? No sé, por ejemplo, calculando mis tributos en base al monto que aparece en la DAM, mis tributos salían $10,000. Y yo he entregado una garantía de $15,000. Pero profesor, ¿cómo voy a entregar una garantía de 15,000? Has entregado una garantía global. Si sucede esto, la administración aduanera te va a decir, muy bien, veo que has entregado una garantía no por el monto exacto de los tributos, sino una garantía por un monto mucho mayor. Eso quiere decir que tienes el compromiso de, pese a que se te lleve a cabo un proceso de valoración, si el resultado es mayor, estás dispuesto a pagar. Y eso habla muy bien de ti. Por ende, la administración aduanera te va a decir, ¿quieres retirar esa mercancía mientras se lleva a cabo el proceso de valoración? Sí. Entonces deberías haber presentado una garantía por un monto mayor al que has declarado en base a tus tributos. Muy bien. Entonces, si hubieras presentado una garantía por un monto mayor al monto total de los tributos que sale según tu cálculo, la administración aduanera te hubiera dicho, ¿sabes qué? Entonces veo que tienes la voluntad de pagar los tributos, así se haga un ajuste positivo. Por eso me he sacado una garantía global, una garantía mayor. ¿Sabes qué? Retira tu mercancía, no te preocupes. Solamente deja una o dos muestras para que el vista de aduana pueda trabajar junto con tu agente de aduana. Retiras la mercancía. Profesor, pero ¿cómo es posible? Retiras la mercancía, se concede levante. Solamente dejas una o dos muestras comerciales a favor del vista de aduana y el agente de aduana. Muestras con las cuales ellos van a trabajar para llegar al valor real de tu mercancía. Después determinarán si el valor es mayor y tu garantía lo cubrirá, o si es menor y también esa garantía la cubre. ¿Qué quiere decir esto? También vas a ahorrar dinero si es que se lleva a cabo un proceso de valoración dejando solo una o dos muestras, no todo tu lote de mercancía, porque eso no va a generarte sobrecosto. Entonces recuerda que si es que se genera sí o sí una duda razonable y hay un proceso de valoración, no necesariamente tu mercancía tiene por qué esperar inmovilizada.
a no ser que hayas pagado los tributos en efectivo por el monto total y en realidad puede ser más, así que por eso no sale la mercancía, o porque has presentado una garantía por el monto exacto, cuando en realidad podría ser mayor, haciendo los ajustes o llevando a cabo esos ajustes en la valoración aduanera. Muy bien, esto es la información general. Avanzamos un poco más. Ahora vamos a ver cuáles son los métodos de valoración aduanera de mercancías. Para empezar, ya hemos mencionado que los primeros tres métodos nos sirven o nos ayudan para poder identificar el valor real de la mercancía comparada con mercancía que viene del mercado internacional o mercancía que está vinculada directamente a un pago, una movilización de divisas. Por ende, en el primer método se van a evaluar las circunstancias de aplicación para el primer método en base a qué. Número uno, la venta o el precio no depende de una condición especial o contraprestación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el precio es tan económico? Ah, es económico, ¿por qué? Porque el precio depende en realidad del volumen de compra. Y como ha comprado 10 toneladas, bueno, ha habido una rebaja y eso es considerable. Probablemente por ello tú consideras que yo estoy trabajando con un valor por debajo del mercado internacional, pero no es así. Recuerda, lo que estamos viendo son circunstancias para que se aplique el primer método. Número uno, la venta o precio no deben depender de alguna condición especial. Si es así, va a haber una valoración aduanera. Ninguna parte del producto debe ser revertida, es decir, toda la mercancía que estás declarando debe, sí o sí, ingresar de manera definitiva. No puede ser revertida, no se puede devolver. ¿Ok? No se puede devolver. ¿Cómo, profesor? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en la importación de vinos de alta gama, alta calidad, esos vinos vienen muchas veces en un empaque muy especial, ¿ok? El cual contiene resortes. Es un empaque de forma rectangular, el cual tiene en cada vértice resortes que sostienen al medio y que va de manera flotante la botella de vino. Sin embargo, cuando haces el proceso de la declaración de importación, solo importas el vino. Ese embalaje especial o ese empaque especial termina siendo revertido, se devuelve al proveedor. Solo era para asegurar el correcto mercancía. Pero ¿cómo funciona, profesor? Todavía es muy general esa información. Veamos. Trabaja en base, este primer método de valoración aduanera trabaja en base al valor de las transacciones. Profesor, pero ¿cómo que al valor de las transacciones? Vas a hacer una diferencia entre el pago directo y pago indirecto. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Pago directo. Tu proveedor te vende $100,000, exporta $100,000. Como importador, tú recibes los $100,000 en el valor de la mercancía y le transfieres los $100,000 a tu proveedor, bajo las condiciones que se han pactado, ¿no? Forma de pago por adelantado, forma de pago contra entrega, forma de pago diferente. Pero se configuran pago directo, de consignatario hacia el consignante, sin intermediarios, pago directo. Pero, si bien es cierto, este es un pago directo donde debería evidenciarse de manera transparente los $100,000 en envío de mercancía y los $100,000 de transferencia en favor del exportador, ese sería un pago directo. Ese sería un pago directo. Nosotros lo que queremos es diferenciar ese pago directo del pago indirecto. En el pago indirecto es cuando el dinero no viaja de manera directa, sino que pasa por un intermediario. El dinero va a pasar por un intermediario. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Yo podría sacarle la vuelta a la norma trabajando con un pago directo. ¿Cómo así? Mi proveedor me envía $30,000 en mercancía. Yo le digo, oye, ¿sabes qué? Ponle solamente $20,000. Los otros $10,000 ya veré la forma de enviarte. Le pones 20,000,
Sale la mercancía con los documentos por $20,000, tú le transfieres los $20,000 utilizando cualquier herramienta de pago y el banco no tendría por qué dudar porque son $20,000 facturados, $20,000 transferidos. Pero en realidad, profesor, el valor eran 30,000. ¿Dónde están los otros 10,000? Los otros 10,000, este importador va a tener que camuflarlos y enviarlos de alguna otra forma, que puede ser igual de forma directa como por medio de Western Union, MoneyGram, pero hay un problema. Solamente vas a poder trasladar mercancía, en este contexto comercial, y dinero o divisas en favor de tu proveedor a nombre natural, no a nombre de la empresa. Y ahí viene el problema. Luego, ¿cómo haces para incluir esos $10,000 que entraron a tu nombre por MoneyGram, por Western Union, por Google Checkout? Difícilmente vas a poder pasarlos después a favor de la empresa. ¿Y yo cómo justifico la salida de ese monto de dinero de mi empresa? Si se supone que no figura en la factura. También se genera un lío, ¿no? Un dolor de cabeza, aunque hay soluciones, no te pones a comprar facturas, etcétera. Pero bueno, olvidémonos del aspecto ilegal. Ese es un pago directo y la forma en la que podrían sacarle la vuelta a la norma al pago directo. Existe un pago indirecto, pero el pago indirecto involucra a un tercero. Por ejemplo, este exportador, que es el A, tiene una cuenta pendiente con este cobrador C. Tiene una cuenta por pagar, pero tiene una cuenta por cobrar de este comprador B. Entonces, el vendedor A le dice al comprador B, la mercancía vale $100,000, pero le voy a poner solamente 50,000, no te preocupes. Tú me transfieres los $50,000 y va a quedar una evidencia de esa transacción que es rastreable, ¿no? A nivel bancario. Pero el exportador te va a decir, pero los otros 50,000 necesito que por favor se los entregues a esta empresa, con la cual tengo una cuenta pendiente. Analizas, evalúas la posibilidad y ves la forma de transferirle esos $50,000 a esta empresa. Pero también es un riesgo enorme para ti porque tú no conoces a esta empresa. De repente ni siquiera el giro de negocio en el que trabaja esta empresa se vincula con el tuyo. Al momento en que declares tus tributos, presentando facturas, etcétera, se podría descubrir esto. Y por otro lado, imagina que este tercero sea Odebrecht. Se realiza una investigación y se ve que hay depósitos de empresas que no tienen absolutamente nada que ver con esta compañía. Giros de negocio completamente distintos. Se hace una investigación, se rastrea movimientos bancarios y aparecen tus depósitos. La Sunabato local te pide documentos para confirmar esos depósitos. Facturas, no tienes. Un problemón. Esto vinculado al primer método de valoración. El segundo método de valoración. Después vamos a ver unos ejercicios, ¿ok? Ahora vamos a ver primero el contexto o la información general. El segundo método de valor de transacción de mercancías está vinculado a mercancías idénticas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a valorar tu mercancía, tengo que hacerlo inicialmente con una mercancía idéntica. ¿Qué quiere decir idéntica, profesor? Idéntica, ok, presta atención. Idéntica según los elementos previstos en el numeral 4 del inciso B del apartado 1 del artículo del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC. Las mercancías idénticas son aquellas mercancías que tienen una pequeña diferencia, pero solamente en su apariencia externa. ¿Ok? Solamente tienen una pequeña diferencia, pero en base a la apariencia externa. O sea, uno es azul, la otra es rojo, una viene en caja de cartón, la otra viene en bolsa, etcétera. Esa es una mercancía idéntica. ¿Ok? Esa es una mercancía idéntica. En el segundo método de valoración, entonces, la administración aduanera debe buscar en su base de datos información de mercancías que igual a la tuya vinieron del mercado internacional hacia el mercado nacional
para poder evaluar cuál era el precio de esa mercancía en ese determinado momento. Recuerda nuevamente, mercancía idéntica tiene una ligera y pequeña diferencia, pero en el aspecto solamente externo. Y según el Tribunal Fiscal, ¿ok?, que trabaja de la mano con la OMC, desde el 6 de marzo del 2013, desde el 6 de marzo del 2013, la Administración Aduanera autoriza que se pueda buscar información con un plazo de exportación de hasta 180 días calendarios. ¿Qué quiere decir? El valor de la transacción de una mercancía idéntica o similar exportada hacia nuestro mercado nacional debe tomarse en consideración solo si se encuentra dentro de los 180 días calendarios o 6 meses. ¿Qué quiere decir eso, profesor? En el método de valor de transacción de mercancías idénticas, se va a buscar información en la base de datos de la SUNAT sobre importaciones que se llevaron a cabo hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, un año. ¿Con qué intención, profesor? Buscando información relacionada a mercancías idénticas a la tuya que hayan ingresado al mercado nacional para poder valorar el precio de tu mercancía. Recuerda, acabamos de leer esto, según el Tribunal Fiscal, solamente puede considerarse como plazo máximo hasta 180 días calendario. Es decir, imagina que la mercancía la has ingresado con un valor de $10 por unidad, $10 por unidad. Hace 2 semanas ingresó la mercancía con un valor de $13 por unidad, hace 2 semanas. Pero hace 4 semanas ingresó con el valor de, por ejemplo, $15. Profesor, pero yo he puesto 10, ¿me van a hacer ajuste al de 13 o al de 15? Tal como dice la PPT, te van a hacer el ajuste en base al valor de transacción más bajo, el valor de transacción más económico que existe. ¿Y qué viene a ser una mercancía similar? Una mercancía similar también viene a estar definida de manera contextual, ¿ok? Una mercancía similar tiene diferencias existentes entre la mercancía que usas de referencia y la mercancía real. Pero ojo, acá te dice literalmente que existen diferencias sí o sí, no superficiales, no externas. Te dicen que hay diferencias existentes entre ambas mercancías, pero esas diferencias no impiden que esas dos mercancías cumplan la misma función. Ejemplo, estoy importando una aspiradora robot, esta que parece en un disco, y le coloco un precio, un valor en aduana, un valor comercial. En vista de aduana, ve en el canal rojo que estoy trayendo esa mercancía y no confía en el precio. Me dice, ¿sabes qué? Valoración aduanera. Duda razonable. Yo digo, oye, pero ¿cómo vas a hacer el proceso de valoración? El primer método no nos ayuda, vámonos al segundo o al tercero. Y me dice, uy, no tenemos registro de algún ingreso de, en este caso, aspiradoras con forma de disco, ¿no? Aspiradoras robot. Pero no hay problema. ¿Por qué no hacer el proceso de valoración con una aspiradora común y corriente? Si en pocas palabras, es cierto, van a haber diferencias existentes muy notorias, pero en la vida real cumplen la misma función. Sirven exactamente para lo mismo. Y es más, pueden ser hasta intercambiables. Una puede suplir o reemplazar a la otra. A eso nos referimos con mercancías similares. Y también se considera, como dice aquí, el valor de transacción de una mercancía idéntica o similar exportada dentro del plazo de 180 días calendarios anteriores o posteriores a la fecha de exportación, se considera referencia válida. Profesor, si hay dos precios, el menor, tanto para mercancía idéntica como para mercancía similar. Profesor,
Pero ¿y cómo voy a hacer la búsqueda? Ya que existen niveles de prioridad. En primer lugar, debes tomar como referencia una mercancía que venga del mismo país de origen desde donde estás trayendo tu mercancía, del mismo país de exportación, del mismo fabricante, y poco a poco, gradualmente, podría ser que, bueno, ya sea de otro proveedor, de otro fabricante, otro proveedor y fabricante, de otro país de exportación, pero lo que no puede cambiar en esa mercancía que se toma de referencia es que venga del mismo país de origen, con el mismo certificado de origen. Mercancía exportada fuera de los 180 días y ya no califica como una referencia válida, ¿no? Fuera de 180 días, califica como referencia no válida, solo hasta 180 días. Y te quedas con el valor más económico que encuentras. Acá tenemos un ejemplo. Mira, la mercada es una tela polar fleecy, ¿ok? Tela polar fleecy. ¿Qué es una tela polar fleecy? Es una tela polar súper delgada. Descripción, tejido de punto por trama de fibras sintéticas, perchado en ambas caras y teñido. Y la administración aduanera me dice, no, valoración aduanera por la duda razonable y vamos a empezar. Mercancía referencia de la SUNAT, tela polar, tejido de punto por trama de fibras sintéticas, perchado en ambas caras, teñido. Tiene el mismo nombre, profesor. Bueno, la descripción, no tanto el nombre, porque el nombre nos dice mucho, mira. Tela polar fleecy, tela polar. Las dimensiones, 166 centímetros. Aquí, 164, en la referencia de la SUNAT. Profesor, se supone que si esta mercancía referencia de la SUNAT tiene un ancho de 164, es decir, es más pequeña que la mercancía importada de 166, se supone que debe pesar menos. Y sin embargo no es así. Mira el gramaje. 231 gramos por metro cuadrado, mientras que la tela polar fleecy pesa mucho menos, pese a que es más grande. 227 gramos por metro cuadrado. ¿Por qué esa diferencia, profesor? No tiene sentido. Este es más grande y pesa menos. Este es más pequeña y pesa más. ¿Dónde está la diferencia? Tela polar fleecy. Fleecy. ¿Ok? Físicamente ya te estoy diciendo que no es la misma tela polar. Por ende, es una mercancía similar porque existen diferencias notorias. ¿Ok? Por eso sería una mercancía similar. Lo mismo en el ejemplo de las cintas de embalaje. Vamos a avanzar ahora con el cuarto método de valor deducido. Si hasta el momento no te ha funcionado el tercer método, el cuarto método ya no verifica o registra ingreso de mercancía del mercado internacional. Este cuarto método lo que hace es deducir el valor de la mercancía. ¿Qué quiere decir? La administración aduanera te va a decir, oye, ¿para qué traes esa mercancía? ¿La vendes en el mercado nacional? Sí. ¿Produces esa mercancía? También. ¿Tienes competencia? Claro que sí. De repente de producción nacional. Muy bien. Y el funcionario de la SUNAT, en este caso el Vista, junto con el agente de aduana, salen al mercado a buscar esa mercancía. Si encuentran la mercancía con un precio de venta en un local comercial, empiezan a deducir absolutamente todo. Deduces gastos habituales de transporte, comisiones de ventas, hasta llegar finalmente al valor real de la mercancía. Pero si aún así no funcionara el cuarto método, tienes el quinto. El quinto se llama valor reconstruido. Si deducir costos no sirvió, de repente pueda servir la reconstrucción de tu mercancía. Por eso es que la administración aduanera te va a pedir esa muestra comercial, porque va a abrir una de tus mercancías y va a empezar a valorar cada uno de sus componentes hasta llegar al valor real. Pero basta con que alguno de sus componentes no pueda ser valorado, ya no se puede aplicar el quinto método de valor reconstruido. Tendrías que irte de frente a utilizar el sexto método. Método al que nadie quiere llegar porque en realidad este método es muy subjetivo. ¿Por qué, profesor?
Cuando el valor en aduana no puede determinarse de acuerdo hasta el quinto método, el valor en aduana se va a determinar utilizando criterios razonables. ¿Qué quiere decir eso? Se va a enviar un vista de aduanas, el cual a criterio personal, en base a su expertise, decidirá de manera libre cuál es el valor en aduana real de la mercancía. Y si aún así no me conviene lo que dice este tercero, profesor, felizmente tienes la posibilidad de retornar al primer método. Regresas, vuelves al primer método y en el primer método nuevamente pasas el proceso de valoración. Profesor, pero no tiene sentido si yo ya había pasado del primer método. Sí, pero acuérdate del primero, segundo y tercero. A la fecha ya han ido pasando un día, 2 días, 3 días. Probablemente ahora sí ha ingresado mercancía idéntica o similar. Así que te conviene regresar. Profesor, ¿y por qué no me quedo con el sexto método? Porque el sexto método depende total y completamente de lo que te diga el vista de aduanas. Mira, cuando el valor de aduana no puede determinarse de acuerdo al quinto método, el valor en aduana se determina usando criterios razonables. Entre comillas, criterios razonables, porque la decisión ahora está en el vista de aduana. Estás en sus manos. Por eso es que el vista siempre va a querer llegar como sea al sexto método, para tenerte en sus manos. Felizmente tú puedes regresar, solicitar nuevamente la aplicación del primer, segundo, tercer método, etcétera. Pero hay un detalle. Si vuelves demasiado lenta esta operación, están pasando los días y probablemente vas a tener algún tipo de inconveniente. Muy bien, siendo ya casi las 5:53, vamos a terminar la sesión aquí. En realidad se trata de un webinar, sesión veloz. Podríamos explayarnos un poco más en cada uno de los métodos, quizás la próxima semana en nuevos webinars, dependiendo del enfoque o el tema que ustedes solicitan. Por mi parte, caballeros, señoritas, eso ha sido todo el día de hoy. Espero la presentación haya sido de su agrado. Cualquier duda o consulta que puedan tener, me pueden ubicar por medio del área académica de CAMEX, el joven Andrei, o de lo contrario, me pueden buscar directamente en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Por mi parte, esto ha sido todo. Deseo que pasen una linda tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.